El viento aullaba como un animal herido contra las ventanas del pequeño hospital de Copper Creek, Montana. Era diciembre de 1885, y Elena Rodríguez sabía que esta podría ser su última noche trabajando en el único lugar que había llamado hogar durante los últimos 3 años. Sus manos temblorosas no eran solo por el frío que se filtraba por las grietas de las paredes de madera. Era el hambre lo que las hacía vacilar mientras organizaba los pocos suministros médicos que quedaban. «Señorita Rodríguez», la voz áspera del doctor Harrison la sobresaltó. El hombre mayor, con su barba gris despeinada y ojos cansados, se acercó con una expresión que Elena había temido ver durante semanas. «Necesitamos hablar». Elena se irguió, intentando mantener la dignidad que su abuela le había enseñado era lo único que nadie podía quitarle. A los 26 años había visto suficiente sufrimiento para toda una vida. La muerte de sus padres en las guerras fronterizas, años de discriminación por ser mexicana en territorio americano, y ahora la amenaza constante del hambre que había adelgazado su rostro y debilitado su cuerpo. «Ya sé lo que va a decir, doctor», murmuró Elena, sus ojos oscuros reflejando la luz parpadeante de la lámpara de aceite. «La mina cerró definitivamente la semana pasada. No hay dinero para mantener el hospital funcionando». El doctor Harrison asintió pesadamente. «Lo siento, Elena, realmente lo siento. Has sido la mejor enfermera que he tenido, pero...» Su voz se quebró. «No puedo pagarte lo que ya te debo, mucho menos tu salario de este mes». Elena cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo el peso de la realidad caía sobre sus hombros como una manta húmeda. Sin trabajo, sin dinero y con el invierno más crudo en décadas azotando Montana, sus opciones eran limitadas y peligrosas. Podía intentar llegar a Billings a pie, arriesgándose a morir congelada en el camino, o quedarse en Copper Creek y enfrentar el hambre y la desesperación. «Entiendo», susurró, su acento mexicano apenas perceptible después de tantos años perfeccionando su inglés. «¿Cuándo debo irme?» «Puedes quedarte hasta que pase la tormenta», ofreció el doctor, pero ambos sabían que esa tormenta podía durar días, incluso semanas. Elena, si hubiera otra manera, un golpe violento en la puerta principal los interrumpió. No eran golpes normales, sonaban desesperados, urgentes. Elena y el doctor Harrison intercambiaron miradas antes de que ella se dirigiera hacia la entrada, sus botas desgastadas crujiendo contra el suelo de madera. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento helado y nieve la golpeó como una bofetada. En el umbral, 2 hombres sostenían a un tercero que colgaba inconsciente entre ellos. El hombre herido era claramente diferente a los mineros y trabajadores que usualmente llegaban al hospital. Su ropa, aunque manchada de sangre, era de calidad superior, incluso inconsciente, irradiaba una presencia imponente. «Por favor», gritó uno de los hombres por encima del rugido del viento. «El patrón está muy mal herido. Su caballo lo arrastró durante millas antes de que pudiéramos encontrarlo». Elena no vaciló. A pesar del hambre que la debilitaba, a pesar de la incertidumbre de su futuro, su instinto médico se activó inmediatamente. «Tráiganlo adentro, rápido. Doctor Harrison, necesitamos la mesa de operaciones preparada ahora». Mientras los hombres arrastraban al herido hacia el interior, Elena pudo ver mejor su rostro en la luz de la lámpara. Era un hombre de aproximadamente 34 años, con cabello castaño oscuro y una mandíbula fuerte que incluso inconsciente mostraba determinación. Pero lo que más la impactó fue la palidez de su piel y la cantidad de sangre que había perdido. «¿Cómo se llama?», preguntó Elena mientras ayudaba a colocarlo en la mesa de madera que servía como quirófano. «William Mackenzie», respondió uno de los hombres, quitándose el sombrero empapado. «Es el dueño del rancho más grande del condado. Salió a revisar el ganado cuando comenzó la tormenta y su caballo se espantó. Lo encontramos hace 1 hora, casi congelado y con esta herida en la pierna». Elena conocía ese nombre.
Todos en Copper Creek conocían a William Mackenzie, aunque pocos lo habían visto en persona. Era el hombre que había convertido miles de acres de tierra en uno de los imperios ganaderos más prósperos de Montana. También era el hombre cuyas decisiones habían cerrado indirectamente varias operaciones mineras pequeñas, incluyendo la que mantenía vivo a su pueblo. Pero en ese momento, viendo la herida profunda en su muslo izquierdo y la forma en que su respiración se hacía cada vez más superficial, William Mackenzie no era un poderoso terrateniente. Era simplemente un hombre que moriría sin atención médica inmediata. «Doctor, la herida es profunda y está perdiendo mucha sangre», Elena reportó, sus manos ahora firmes mientras examinaba la lesión. «Necesitamos suturar inmediatamente y tratar la hipotermia». El doctor Harrison se acercó, pero sus manos temblaron visiblemente cuando tomó los instrumentos. La edad y el estrés de las últimas semanas habían cobrado su precio. «Elena, mis manos no están tan firmes como antes». Elena lo miró y entendió inmediatamente lo que él no podía decir en voz alta. Sin una palabra, tomó los instrumentos quirúrgicos. Había asistido en docenas de operaciones y había realizado muchas por su cuenta cuando el doctor no estaba disponible, pero nunca había sentido tanta presión. La vida de este hombre estaba en sus manos, las mismas manos que temblaban de hambre esa misma mañana. Durante las siguientes 2 horas, Elena trabajó con una concentración férrea. Limpió la herida, extrajo fragmentos de tela y suciedad, suturó los vasos sanguíneos dañados y cerró la lesión con precisión quirúrgica. El doctor Harrison la asistió lo mejor que pudo, pero fue evidente que Elena había tomado el control de la situación. «Su temperatura corporal está peligrosamente baja», murmuró Elena mientras revisaba sus signos vitales. «Necesitamos mantenerlo caliente y vigilar cualquier signo de infección». Los hombres que habían traído a Mackenzie se quedaron el tiempo suficiente para asegurarles que regresarían con ayuda tan pronto como la tormenta amainara. Pero cuando se fueron, Elena se dio cuenta de que ella y el doctor Harrison estaban completamente solos, con un hombre que podría no sobrevivir la noche. «Elena», murmuró el doctor Harrison, mientras se desplomaba en una silla, súbitamente luciendo todos sus 60 años. «No sé qué vamos a hacer si esto se complica. No tenemos los recursos, no tenemos... Entonces haremos lo que podamos con lo que tenemos». Elena interrumpió, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. «Es lo que siempre hemos hecho». Esa noche, mientras el viento rugía afuera con una furia que parecía querer arrancar el techo del edificio, Elena mantuvo vigilia junto a la cama improvisada donde yacía William Mackenzie. Su respiración era irregular y varias veces durante la noche su temperatura bajó tanto que Elena temió perderlo. Pero cada vez que parecía que se desvanecía, ella lo traía de vuelta. Le masajeaba las manos para mantener la circulación, le hablaba en español y en inglés para estimular su conciencia, y ajustaba constantemente las mantas para regular su temperatura corporal. Era un trabajo agotador para alguien que no había comido una comida completa en días, pero Elena se negó a rendirse. Hacia el amanecer, cuando los primeros rayos de sol luchaban por penetrar la tormenta que continuaba, William Mackenzie abrió los ojos por primera vez. Sus ojos eran de un azul grisáceo intenso, y cuando enfocaron en Elena, reflejaron una mezcla de confusión y sorpresa. «¿Dónde estoy?», murmuró con voz ronca. «En el hospital de Copper Creek». Elena respondió suavemente, sintiendo una oleada de alivio al escuchar su voz. «Tuvo un accidente. Su caballo se espantó durante la tormenta». William intentó incorporarse, pero un dolor agudo lo hizo gemir y caer de vuelta sobre la cama. «Mi pierna. ¿Qué tan malo está?». Elena se acercó para revisar sus vendajes, notando cómo él la observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. La herida era profunda pero limpia. Con cuidado y reposo, debería sanar completamente.
pero necesita quedarse quieto por lo menos una semana. Una semana, William repitió, y algo en su tono sugirió que el tiempo era un lujo que no podía permitirse. ¿Usted es la doctora? Soy enfermera, Elena Rodríguez. Ella respondió, manteniendo un tono profesional a pesar de la fatiga que la abrumaba. El doctor Harrison está descansando. Ha sido una noche muy larga. William la estudió con más atención, tomando nota de su acento, de sus rasgos mexicanos, de la forma en que sus ropas, aunque limpias, mostraban signos de uso constante y remiendos cuidadosos. Usted me salvó la vida. No era una pregunta, sino una afirmación que cargaba un peso que Elena no había esperado. Solo hice mi trabajo, señor Mackenzie. ¿Conoce mi nombre? Todo el mundo en Copper Creek conoce su nombre, Elena respondió. Y por primera vez desde que había llegado, una sombra de tensión cruzó entre ellos. William Mackenzie representaba poder, riqueza y decisiones que habían afectado la vida de cada persona en ese pueblo moribundo. William pareció darse cuenta de la tensión, porque su expresión se suavizó ligeramente. Supongo que no todas las asociaciones con mi nombre son positivas en este pueblo. Elena eligió sus palabras cuidadosamente. En este momento, usted es mi paciente. Eso es todo lo que importa. Pero mientras decía esto, tanto Elena como William sabían que era más complicado que eso. La tormenta continuaba rugiendo afuera, y según los reportes de los hombres que lo habían traído, podía continuar por días. El hospital estaba aislado. El doctor Harrison estaba claramente al límite de sus capacidades, y Elena se encontraba cuidando a un hombre cuyas decisiones comerciales habían contribuido indirectamente a su propia situación desesperada. Señorita Rodríguez, William dijo después de un momento de silencio, su voz más suave que antes. Gracias, no solo por salvarme la vida, sino por tratarme como un paciente en lugar de... Se detuvo, como si no estuviera seguro de cómo terminar esa oración. Elena lo miró a los ojos y vio algo que no había esperado: vulnerabilidad genuina. Este hombre poderoso, acostumbrado a controlar vastos territorios y las vidas de docenas de empleados, estaba completamente a su merced, y ambos eran dolorosamente conscientes de ello. Todos merecen cuidado médico, señor Mackenzie, Elena respondió simplemente, sin importar quiénes sean o qué hayan hecho. Pero incluso mientras decía estas palabras, Elena se preguntó si realmente las creía. Y más importante, se preguntó qué pasaría cuando William Mackenzie se recuperara lo suficiente para recordar quién era realmente y el poder que tenía sobre la vida de personas como ella. La tormenta continuó rugiendo afuera, como si el mismo cielo estuviera decidido a mantener a estos dos mundos opuestos, encerrados juntos, hasta que algo fundamental cambiara entre ellos. El segundo día de la tormenta amaneció con un silencio ominoso, que era de alguna manera más perturbador que los rugidos del viento de la noche anterior. Elena despertó en la silla junto a la cama de William Mackenzie, con el cuello rígido y una sensación de mareo que reconoció inmediatamente. Había pasado demasiado tiempo sin comer una comida completa. William estaba despierto, observándola con esos ojos azul grisáceo que parecían ver demasiado. Durante un momento incómodo, ninguno habló, pero Elena pudo sentir que él había estado estudiándola mientras dormía. ¿Cuánto tiempo lleva sin comer?, preguntó William sin preámbulos, su voz más firme que el día anterior. Elena se enderezó inmediatamente, alisando su vestido arrugado y tratando de mantener su compostura profesional. No sé de qué habla, señor Mackenzie. ¿Cómo se siente esta mañana? ¿Hay dolor en la pierna? Responda a mi pregunta. Su tono no era cruel, pero tenía la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Ha estado cuidándome durante 2 días, pero la he visto temblar de debilidad, no de frío. ¿Cuándo fue la última vez que comió una comida completa? Elena sintió que sus mejillas se ruborizaban. Mi situación personal no es asunto suyo. Soy una profesional y
Su situación personal se convierte en mi asunto cuando afecta mi cuidado médico. William interrumpió, aunque su voz se había suavizado. Si usted colapsa por malnutrición, ¿quién va a cuidarme? La lógica era innegable, pero Elena se sintió humillada por la precisión de su observación. El doctor Harrison puede Barrel y mantener sus manos firmes por más de 10 minutos seguidos. William dijo con brutal honestidad. Lo he estado observando también. Sea cual sea lo que esté pasando en este pueblo, ustedes dos están en problemas. Elena lo miró, dividida entre la irritación por su perspicacia y una extraña sensación de alivio por finalmente tener a alguien que veía la realidad de su situación. El hospital está cerrando, admitió finalmente. La mina cerró. No hay trabajo, no hay dinero para mantener los servicios médicos funcionando. ¿Y usted? ¿Qué va a hacer cuando cierre? No lo sé. Las palabras salieron más pequeñas de lo que había pretendido. William fue silencioso por un largo momento, estudiando su rostro con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Hay comida en mis alforjas, dijo finalmente. Mis hombres siempre empacamos provisiones cuando salimos al campo. Debería comer algo. Elena vaciló. Aceptar comida de él se sentía como cruzar una línea invisible, como admitir una deuda que no estaba segura de poder pagar. No es necesario. No es caridad, William dijo firmemente. Es sentido común. No puedo permitir que mi única esperanza de cuidado médico se desvanezca por orgullo. La palabra orgullo colgó en el aire entre ellos como una acusación. Elena se dio cuenta de que él había identificado exactamente lo que la detenía, su orgullo, lo único que había mantenido intacto durante años de discriminación y dificultades. Además, William continuó, su voz tomando un tono ligeramente más personal, me gustaría tener una conversación real con usted, y es difícil hablar con alguien que está luchando contra la debilidad. Elena lo miró suspicazmente. ¿Una conversación real sobre qué? Sobre cómo una enfermera mexicana, claramente educada y competente, terminó en un pueblo moribundo en medio de la nada, Montana. Sus ojos nunca dejaron los de ella. Y sobre por qué, cuando me miró ayer, vi algo más que desaprobación profesional. Elena sintió como si él hubiera leído pensamientos que ella había tratado de mantener ocultos. Eso no tiene nada que ver con su cuidado médico. Tal vez no. Pero estamos atrapados juntos por lo que parece ser días, posiblemente semanas, si esta tormenta continúa como predicen los almanacs. Podemos pasar ese tiempo en silencio incómodo, o podemos intentar entendernos mutuamente. Elena caminó hacia la ventana, mirando la cortina blanca de nieve que hacía invisible todo más allá de unos pocos metros. La tormenta había transformado el mundo en un lugar pequeño y claustrofóbico, donde solo existían ella, William y el doctor Harrison, que roncaba suavemente en la habitación contigua. ¿Por qué le importa?, preguntó finalmente, sin darse vuelta. Porque, William dijo, y hubo una pausa larga antes de continuar, porque hace mucho tiempo que no conocía a alguien que me mirara como si pudiera ver a través de la reputación, el dinero, el poder. Usted me mira como si viera algo que no le gusta, pero no es lo que la mayoría de la gente ve. Elena se giró para enfrentarlo. ¿Y qué cree que veo? A alguien que ha tomado decisiones que lastimaron a personas como usted. La honestidad brutal de su respuesta la tomó por sorpresa. Elena había esperado negación, justificaciones o la arrogancia típica de los hombres ricos. No había esperado esta admisión directa. Entonces, ¿por qué quiere hablar conmigo? William intentó cambiar de posición en la cama, haciendo una mueca por el dolor en su pierna. Porque hace 5 años que tomo decisiones comerciales desde detrás de un escritorio, basándome en números y reportes. Rara vez veo las caras de las personas afectadas por esas decisiones. Hizo una pausa, mirándola directamente. Usted es una de esas caras. Elena sintió una mezcla de emociones que no había esperado. Ira, porque él tenía razón. Tristeza, porque finalmente alguien había reconocido su situación.
y una extraña curiosidad sobre este hombre que parecía más complejo de lo que había anticipado. ¿Quiere que le traiga su comida ahora?, preguntó, evadiendo la conversación más profunda por el momento. Por favor. Cuando Elena regresó con las alforjas de cuero de William, encontró provisiones que la hicieron darse cuenta de cuán diferente era su mundo del suyo. Había carne seca de alta calidad, galletas que aún estaban frescas, queso que no había visto en meses, e incluso algunas manzanas que debían haber costado una fortuna tan tarde en el invierno. Mientras comía, consciente de que él la observaba, William comenzó a hablar. «Mi padre construyó el rancho Mackenzie desde nada», dijo, su voz tomando un tono reflexivo. «Llegó a Montana con $50 y una determinación férrea. Cuando murió, me dejó 10,000 acres y una lección. En este territorio eres depredador o presa. No hay término medio». Elena masticó lentamente, saboreando los primeros alimentos nutritivos que había tenido en días. «¿Y usted eligió ser depredador?» «Elegí sobrevivir, expandir, asegurarme de que el rancho Mackenzie fuera tan grande y poderoso que nadie pudiera amenazarlo». William miró hacia el techo. «No pensé mucho en quién podría lastimar en el proceso, pero ahora sí, ahora sí». Hubo algo en su voz que sugirió que esta no era una realización cómoda para él. Elena puso down el pedazo de queso que había estado comiendo. «¿Sabe lo que le pasó a María González?» William frunció el ceño. «No conozco ese nombre. Trabajaba lavando ropa para los mineros. Tenía 3 hijos pequeños. Cuando la mina cerró, tuvo que mandar a sus hijos a vivir con parientes en Texas porque no podía alimentarlos aquí». Elena mantuvo su voz cuidadosamente neutral. «Se fue hace 2 semanas. Probablemente morirá en el camino, pero era mejor que verlos morir de hambre aquí». William fue silencioso por un largo momento. La decisión de cerrar las operaciones mineras pequeñas no fue personal. «Todas las decisiones comerciales son personales para las personas que las viven», Elena interrumpió. «María no conocía sus números de ganancia o sus estrategias de mercado, solo sabía que sus hijos tenían hambre. ¿Y usted también tiene que irse?» Elena se preguntó por qué había decidido contarle sobre María. Tal vez era porque la comida había dado claridad a sus pensamientos, o tal vez porque su admisión honesta había creado un espacio para la honestidad mutua. «No tengo a dónde ir», admitió. «Mi familia murió en las guerras fronterizas cuando era adolescente. Aprendí enfermería de una monja en un convento cerca de Santa Fe, pero cuando llegué aquí, este era el único lugar que me contrataría». «¿Por qué Montana? ¿Por qué tan lejos de casa?». Elena se levantó y caminó hacia la ventana otra vez, pero esta vez no era para evitar la conversación. Era para darle tiempo a decidir cuánta verdad estaba dispuesta a compartir. Porque en Nuevo México, una mujer mexicana puede ser enfermera en un convento, cuidando a monjas ancianas y a los pobres que llegan buscando caridad, pero no puede trabajar en un hospital real, con doctores reales, aprendiendo medicina real. Se giró para mirarlo. «Pensé que en la frontera, donde hay pocos doctores y mucha necesidad, mi herencia no importaría tanto. ¿Y importó? Siempre importa. Pero aquí, al menos, mi competencia habló más alto que mi apellido». Elena se detuvo. «Hasta ahora». William la estudió con una nueva comprensión. Arriesgó todo por la oportunidad de ser más de lo que el mundo esperaba que fuera. «Sí, y ahora está a punto de perder esa oportunidad por decisiones que tome alguien como yo». «Sí». El silencio que siguió no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que habían compartido verdades que no compartían fácilmente y que estaban procesando lo que habían aprendido el uno del otro. «Elena», William dijo finalmente, usando su nombre de pila por primera vez. «¿Puedo preguntarle algo personal?» «Ya ha preguntado muchas cosas personales». «Esto es diferente». Hubo una hesitación en su voz que no había estado ahí antes. «¿Me odia?» La pregunta la sorprendió por su simplicidad directa. Elena había esperado algo más complejo, más manipulativo. «No lo conozco lo suficiente para odiarlo, pero odia lo que represento».
Elena consideró esto cuidadosamente. Odio lo que la pobreza le hace a las personas. Odio ver a niños con hambre mientras otros tienen más de lo que pueden usar. Odio que el color de mi piel o mi apellido determinen más sobre mis oportunidades que mi competencia. Hizo una pausa. Pero usted, como persona individual, no lo conozco lo suficiente para odiarlo. ¿Y si lo conociera mejor? Si supiera las decisiones específicas que he tomado, las personas específicas que he lastimado. Elena lo miró durante un largo momento. ¿Por qué quiere que lo odie? William pareció sorprendido por la pregunta. No quiero, es decir, se detuvo, claramente luchando con algo interno. Tal vez porque sería más fácil. Si usted me odiara, no tendría que preguntarme si podría ser diferente. ¿Quiere ser diferente? No lo sé. Hasta hace 2 días no sabía que quería ser diferente, pero estar aquí, viendo este lugar, hablando con usted. William miró hacia sus manos. Tal vez he estado viviendo en un mundo muy pequeño, a pesar de que controlo tanto territorio. Elena se sentó en la silla junto a su cama, sintiendo que habían cruzado una línea invisible en su conversación. Ya no era simplemente enfermera y paciente. Eran 2 personas tratando de entenderse a pesar de venir de mundos completamente diferentes. El mundo no es pequeño, señor Mackenzie. Su perspectiva lo es. Llámeme Bill, él dijo suavemente. Y creo que tiene razón. Afuera la tormenta continuó rugiendo, pero adentro del pequeño hospital algo había cambiado. Elena no estaba segura de qué era exactamente, pero por primera vez en días no se sintió completamente sola con sus problemas. Y William Mackenzie, por primera vez en años, se preguntó si el imperio que había construido valía el precio que otros habían pagado por él. Para el tercer día, la tormenta había transformado Copper Creek en un mundo completamente blanco y silencioso. Elena despertó para encontrar que el doctor Harrison tenía fiebre, una complicación que convirtió una situación ya precaria en potencialmente peligrosa. Su temperatura está muy alta, le murmuró a William mientras preparaba compresas frías. Si no baja en las próximas horas, podría delirar. William, cuya pierna había mejorado lo suficiente para permitirle sentarse sin dolor extremo, observó mientras Elena atendía al doctor con la misma dedicación que había mostrado cuidándolo a él. ¿Qué va a hacer si él empeora? No lo sé, Elena admitió, su voz cargada de agotamiento. Soy enfermera, no doctora. Hay límites a lo que puedo hacer sin su guía. Pero hasta ahora ha manejado mi caso completamente sola. Elena se detuvo en su trabajo, mirándolo con una expresión que mezclaba gratitud y frustración. Su caso era cirugía básica y cuidado de heridas. Si el doctor Harrison desarrolla neumonía o algo peor, dejó la oración incompleta. William estudió su rostro notando las líneas de preocupación que se habían profundizado alrededor de sus ojos. Elena, siéntese un momento. Usted se va a enfermar también si continúa así. No puedo sentarme. Hay demasiado que hacer. Siéntese, repitió, esta vez con más autoridad. Es una orden médica. A pesar de su exhaustión, Elena casi sonrió. Usted no puede dar órdenes médicas. Entonces es una súplica. Por favor. Algo en su tono la hizo detenerse. Se sentó en la silla junto a su cama, pero mantuvo su postura tensa, lista para saltar si el doctor Harrison la necesitaba. Elena, necesito contarle algo, William comenzó, su voz inusualmente excitante. Algo sobre por qué estoy realmente aquí, en esta tormenta. Elena lo miró con curiosidad renovada. Durante los últimos días, había asumido que su presencia en Copper Creek había sido coincidental. Un terrateniente revisando sus propiedades que fue atrapado por el clima. Sus hombres dijeron que estaba revisando el ganado. Esa fue una verdad a medias. William miró hacia la ventana donde la nieve continuaba cayendo implacablemente. Vine a Copper Creek específicamente. Había recibido informes sobre la situación aquí, la mina cerrada, las familias hambrientas, el hospital a punto de cerrar. Elena sintió una punzada de sospecha. ¿Y?
Mi abogado me había aconsejado comprar todas las propiedades del pueblo a precios de liquidación. Dijo que en unos años, cuando la economía se recuperara, valdría una fortuna. William hizo una pausa, claramente incómodo. Vine para evaluar si esa recomendación tenía mérito. La información cayó como una piedra fría en el estómago de Elena. Vino a decidir si comprar nuestros hogares mientras estábamos desesperados. Sí, su honestidad fue brutal e inmediata. Elena se levantó abruptamente, caminando hacia el otro lado de la habitación. Sentía como si hubiera sido golpeada. Durante días había comenzado a ver a William Mackenzie como algo más complejo que el terrateniente despiadado que había imaginado, y ahora descubría que sus peores sospechas habían sido correctas. ¿Y ya decidió?, preguntó, su voz peligrosamente controlada. Elena, ¿ya decidió si nuestro sufrimiento es lo suficientemente profundo para garantizar sus ganancias? No es así de simple. Sí lo es. Elena se giró para enfrentarlo, sus ojos brillando con una ira que había estado conteniendo durante días. Exactamente así de simple. Usted tiene dinero. Nosotros estamos desesperados. Usted se aprovecha de nuestra desesperación para enriquecerse más. William trató de levantarse de la cama, pero el dolor en su pierna lo detuvo. Elena, escúcheme. Sí, ese era mi plan original, pero se lastimó y ahora depende de la bondad de las mismas personas que planeaba explotar. Elena sintió lágrimas de rabia quemando sus ojos. Qué conveniente que ahora quiera conocer nuestras caras. Eso no es justo. ¿Justo? Elena se acercó a la cama, su voz temblando con emociones contenidas. Déjeme contarle sobre justo, señor Mackenzie. Justo sería que María González no tuviera que elegir entre ver morir a sus hijos o arriesgar su propia vida llevándolos a Texas. Justo sería que el doctor Harrison no tuviera que cerrar el único hospital en 50 millas porque hombres como usted decidieron que sus ganancias eran más importantes que las vidas humanas. Elena, por favor. Justo sería que una mujer competente no tuviera que elegir entre la inanición y... Elena se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba a punto de revelar algo que había mantenido oculto. ¿Y qué?, William preguntó suavemente, su ira reemplazada por algo que parecía genuina preocupación. Elena se giró, no queriendo que viera las lágrimas que finalmente habían comenzado a caer. Nada, olvídelo. Elena, ¿y qué? Termine la oración. No importa. Sí importa. Todo sobre usted importa. Había algo en su voz que la hizo detenerse. No era la autoridad arrogante que había escuchado antes, ni la manipulación calculada que había esperado. Era algo más crudo, más vulnerable. No puede importar, susurró Elena. Somos de mundos diferentes. Cuando esta tormenta termine, usted regresará a su rancho y yo... Se detuvo otra vez. ¿Y usted qué? Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de días de tensión y agotamiento finalmente romper sus defensas. Y yo haré lo que María tuvo que hacer. Me iré, pero no tengo familia en Texas. No tengo familia en ninguna parte. La confesión colgó en el aire entre ellos como algo tangible. William fue silencioso por un largo momento, y cuando habló, su voz era completamente diferente. El doctor Harrison mencionó algo ayer, cuando tenía fiebre. Algo sobre alguien llamado Thomas Whitfield. Elena se tensó inmediatamente. ¿Qué dijo exactamente? Estaba delirando, pero siguió repitiendo que tenía que protegerla de Whitfield, que había prometido mantenerla a salvo. William la estudió cuidadosamente. ¿Quién es Thomas Whitfield, Elena? Elena permaneció silenciosa por tanto tiempo que William pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Thomas Whitfield es el dueño de un salón en Billings, un hombre rico, poderoso, acostumbrado a conseguir lo que quiere. ¿Y qué quiere de usted? Elena se abrazó a sí misma, como si tuviera frío a pesar del fuego que ardía en la chimenea. Me ofreció trabajo, un trabajo que pagaría bien, que me daría seguridad financiera. ¿Qué tipo de trabajo? Elena lo miró directamente por primera vez desde que había comenzado esta conversación. El tipo de trabajo
que una mujer desesperada acepta cuando no tiene otras opciones. La comprensión golpeó a William como un puño en el estómago. Dios mío, Elena, no. ¿No qué? Su voz era desafiante ahora. ¿No debería considerar la única opción que me queda? ¿No debería elegir la supervivencia sobre la dignidad? Esa no es su única opción, ¿no? Entonces dígame, señor Mackenzie, ¿cuáles son mis opciones? ¿Morir de hambre aquí? ¿Congelarme tratando de llegar a algún lugar que no existe? ¿O aceptar la oferta de Whitfield y al menos vivir, aunque sea como...? Se detuvo, incapaz de terminar la oración. William luchó para salir de la cama, ignorando el dolor punzante en su pierna. Elena, mírame. No, mírame. Esta vez su voz era más gentil pero insistente. Reluctantemente, Elena levantó sus ojos para encontrar los suyos. Lo que vio allí la sorprendió. No era pena, ni disgusto, ni la superioridad moral que había esperado. Era algo más complejo, algo que parecía genuino dolor por su situación. «Usted no va a hacer eso», dijo William firmemente. «¿Cómo puede estar tan seguro? Porque en los últimos 3 días he visto quién es usted realmente. He visto su fuerza, su compasión, su habilidad extraordinaria. He visto cómo se dedica completamente al cuidado de otros, incluso cuando usted misma está sufriendo». William hizo una pausa, luchando con sus propias emociones. «Y porque no voy a permitir que eso le suceda». Elena lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza que temía sentir. «Usted no puede impedir nada. Cuando esta tormenta termine, regresará a su mundo, y yo tendré que enfrentar el mío. ¿Y si hubiera otra forma? No la hay. ¿Y si la hubiera?» Elena estudió su rostro, buscando señales de manipulación o falsedad. ¿De qué está hablando? William tomó una respiración profunda, como si estuviera a punto de saltar desde un acantilado. «Mi rancho necesita un médico. Los accidentes son comunes, las enfermedades, heridas de trabajo. Actualmente tengo que traer doctores desde Billings cuando hay emergencias. Pero para entonces, a menudo, es demasiado tarde. Soy enfermera, no doctora, con más conocimiento médico práctico que la mayoría de los doctores que he conocido. He visto su trabajo, Elena. He visto cómo maneja emergencias, cómo toma decisiones médicas complejas bajo presión». William se acercó un paso. «Le ofrezco un trabajo real, respetable, que pague lo suficiente para vivir dignamente». Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Por qué haría eso? Porque necesito a alguien competente. Porque usted merece mejor que las opciones que está considerando. Y porque...» William se detuvo, como si estuviera luchando con algo que no había planeado decir. «¿Y por qué qué?» «Y porque en estos 3 días he comenzado a entender que tal vez he estado midiendo el éxito de manera equivocada. Tal vez tener el rancho más grande no significa nada si estoy rodeado de sufrimiento que podría prevenir». Elena lo miró durante un largo momento. «Es culpa. Me está ofreciendo trabajo por culpa». «Tal vez comenzó así», William admitió. «Pero ahora es algo más». «¿Qué?» William la miró directamente a los ojos. «Respeto, admiración, el reconocimiento de que usted es exactamente el tipo de persona que mi mundo necesita más». Elena sintió algo moverse en su pecho, algo que había estado enterrado bajo capas de desesperación y resignación. Era algo parecido a la esperanza, pero más fuerte, más real. «¿Y qué pasa con sus planes para Copper Creek? Para comprar nuestras propiedades cuando estemos lo suficientemente desesperados». William fue silencioso por un momento. Entonces caminó hacia la ventana, mirando la nieve que continuaba cayendo. «He estado pensando en eso también. ¿Qué pasaría si en lugar de comprar las propiedades para mi propio beneficio, ayudara a mantener el pueblo funcionando? ¿De qué manera? Inversión. Empleos. Tal vez hay maneras de revivir la economía local que no había considerado». Se giró para mirarla. «Tal vez podríamos mantener el hospital abierto». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Habla en serio?» «No lo sé. Hasta hace una semana nunca había considerado que mis decisiones comerciales fueran decisiones morales también. Pero estar aquí,
conocerla a usted, ver lo que mi éxito ha costado a otros. William hizo una pausa. Tal vez es hora de intentar una forma diferente de hacer negocios. Elena caminó hacia él, estudiando su rostro en la luz tenue de la tarde. ¿Y si es solo culpa temporal? ¿Qué pasa cuando regrese a su mundo y todos estos sentimientos desaparezcan? Entonces será una prueba de qué tipo de hombre soy realmente. William la miró directamente. Pero Elena, creo que estos sentimientos no van a desaparecer. Creo que han estado allí todo el tiempo, enterrados bajo años de justificaciones y racionalizaciones. Un gemido desde la habitación contigua los recordó de su situación actual. El doctor Harrison estaba empeorando, y todavía estaban atrapados en un pueblo aislado durante la peor tormenta en décadas. «Tengo que revisar al doctor», Elena dijo, pero no se movió inmediatamente. «Elena», William dijo suavemente, «piense en mi oferta. No tiene que decidir ahora, pero piénselo». Elena asintió, sintiendo como si su mundo hubiera cambiado fundamentalmente en el espacio de una conversación. Mientras se dirigía hacia la habitación del doctor Harrison, se preguntó si se atrevía a creer que tal vez, después de todo, había opciones que no había considerado. Y William, viéndola irse, se preguntó si finalmente había encontrado algo que valía más que todo el territorio que había acumulado. La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero adentro algo nuevo estaba comenzando a tomar forma, algo que ninguno de los dos había esperado cuando esta extraña situación había comenzado. El cuarto día amaneció con un cambio ominoso. El doctor Harrison estaba significativamente peor, y Elena se enfrentaba a la perspectiva muy real de perder no solo a su mentor, sino también a su única conexión profesional con el mundo médico. «Su respiración es muy laboriosa», Elena murmuró mientras revisaba los signos vitales del doctor. Sus manos temblaron ligeramente mientras tomaba su temperatura. «La fiebre ha subido 2 grados desde anoche». William, quien había insistido en levantarse y ayudar a pesar de su propia lesión, observó mientras Elena trabajaba con una eficiencia que hablaba de años de experiencia. «¿Qué piensa que es?» «Neumonía, casi seguramente, pero sin los medicamentos adecuados, sin un hospital real». Elena se detuvo, no queriendo verbalizar sus peores temores. ¿Qué necesitaría para salvarlo? Elena miró hacia William, sorprendida por la pregunta directa. «Medicamentos que no tenemos, equipamiento que no tenemos, un milagro que no podemos crear. Dígame específicamente qué necesita». Elena sintió una chispa de irritación. «¿Por qué? ¿Va a salir en esta tormenta y conseguir medicina de la nada?» «Tal vez». Algo en su tono la hizo mirarlo más atentamente. «¿De qué está hablando?» William se dirigió hacia la ventana, evaluando la tormenta que, aunque intensa, parecía menos violenta que los días anteriores. «Mis hombres tienen órdenes de regresar por mí tan pronto como el clima lo permita. Tienen caballos entrenados para nieve profunda y conocen estas tierras mejor que nadie. Aún así, el pueblo más cercano, con una farmacia real, está a más de 20 millas. En estas condiciones, Billings está a 30 millas, pero tiene un hospital completo». William se giró para enfrentarla. «Si mandara a mis mejores jinetes ahora, podrían estar de regreso en 2 días, tal vez menos». Elena lo miró como si hubiera propuesto algo completamente imposible. «¿Arriesgaría las vidas de sus hombres por el doctor Harrison?» La pregunta colgó en el aire con un peso que ambos sintieron. Era una pregunta sobre valores, sobre prioridades, sobre qué tipo de hombre era William Mackenzie realmente. «Sí», respondió sin hesitación. «¿Por qué?» William fue silencioso por un momento, luchando con una respuesta que incluso él no había explorado completamente. «Porque hace 3 días usted arriesgó todo para salvar mi vida sin conocerme, sin saber si era una buena persona o si merecía ser salvado. Lo hizo porque era lo correcto». Elena sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no había esperado sentir hacia este hombre. «Ese era mi trabajo». «No, Elena. Su trabajo era mantenerme estable hasta que llegara ayuda real.
Lo que usted hizo fue mucho más allá del deber profesional. William se acercó. Usted luchó por mi vida como si importara personalmente para usted. Todas las vidas importan. Sí, pero no todos actúan como si lo creyeran realmente. Usted sí. Elena sintió lágrimas inesperadas picando sus ojos. El doctor Harrison me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Me enseñó todo lo que sé sobre medicina real. Si muere porque no puedo hacer lo suficiente, no va a morir, William dijo firmemente. No si puedo impedirlo. Un golpe súbito en la puerta los interrumpió. Elena corrió a abrir, encontrando a dos hombres cubiertos de nieve, claramente empleados del rancho Mackenzie por su equipamiento superior y caballos resistentes. «Patrón», dijo el mayor de los dos hombres, quitándose el sombrero empapado, «vinimos tan pronto como pudimos. La tormenta está amainando lo suficiente para viajar, aunque sigue siendo peligroso». «Jack, Tom», William los saludó, su voz tomando inmediatamente el tono de autoridad que Elena había escuchado solo ocasionalmente. «Necesito que hagan algo por mí, algo importante». Elena escuchó mientras William les explicaba la situación, observando cómo estos hombres rudos y curtidos por el clima escuchaban sin cuestionar cuando su jefe les pidió arriesgar un viaje peligroso a Billings para conseguir medicinas para un doctor que ni siquiera conocían. «¿Cuánto tiempo creen que les tomaría?», William preguntó. Jack, un hombre de unos 40 años con ojos inteligentes, consideró cuidadosamente. «Si salimos ahora y empujamos duro, podríamos estar en Billings para mañana al mediodía, conseguir los suministros, pasar la noche y regresar al día siguiente si el clima aguanta. Entonces vayan». William se dirigió hacia sus alforjas. «Tom, aquí hay dinero suficiente para comprar todo lo que necesiten y más. Jack, tú conoces al doctor Mitchell en Billings. Él les dará todo lo necesario si le explican la situación». Elena observó esta interacción con asombro creciente. Estos hombres estaban dispuestos a arriesgar sus vidas en una misión peligrosa simplemente porque su jefe se los había pedido. Pero más que eso, William estaba gastando su propio dinero y recursos sin ninguna garantía de retorno. Después de que los hombres se fueron, Elena se encontró sola con William en un silencio que se sentía diferente a cualquiera que habían compartido antes. «Gracias», dijo finalmente, su voz apenas audible. «No me dé las gracias hasta que regresen con los medicamentos». «No es solo por eso». Elena se acercó estudiando su rostro. «Es por mostrarme que tal vez juzgué mal el tipo de persona que es». William la miró directamente. «¿Y qué tipo de persona piensa que soy ahora?». Elena consideró la pregunta cuidadosamente. «Alguien que está tratando de ser mejor de lo que era antes». ¿Es suficiente? La pregunta tenía capas que Elena podía sentir, pero no había explorado completamente. ¿Suficiente para qué? Para que confíe en mí, para que considere mi oferta seriamente, para que... William se detuvo, como si estuviera a punto de decir algo que no había planeado. ¿Para que qué? William caminó hacia la ventana, mirando el rastro que sus hombres habían dejado en la nieve fresca. «Para que me permita ser parte de su vida, aunque vengamos de mundos diferentes». Las palabras cayeron entre ellos con un peso que ninguno había anticipado. Elena sintió su corazón acelerarse mientras procesaba lo que él había dicho y lo que había implicado. «William», comenzó, usando su nombre de pila conscientemente por primera vez. «Sé que es complicado». Él continuó sin darse vuelta. «Sé que hay barreras sociales, económicas, culturales. Sé que la gente hablará, que habrá desafíos». «¿De qué está hablando exactamente?». William se giró para enfrentarla y Elena pudo ver una vulnerabilidad en sus ojos que no había estado ahí antes. «Estoy hablando de que en 4 días usted ha cambiado mi perspectiva sobre todo lo que pensé que sabía, sobre lo que era importante en la vida». Elena sintió como si el aire hubiera dejado la habitación. «William, estoy hablando de que cuando la miro, no veo a una enfermera mexicana de un pueblo pobre. Veo a la mujer más extraordinaria que he conocido».
Dio un paso hacia ella. Estoy hablando de que no puedo imaginar regresar a mi antigua vida sabiendo que usted existe y que podría estar con Thomas Whitfield, o peor, porque yo no fui lo suficientemente valiente para decirle lo que siento. Elena se quedó completamente inmóvil. ¿Qué siente? William cerró la distancia entre ellos hasta que estuvo lo suficientemente cerca para tocar su rostro, pero no lo hizo. Siento que usted es lo mejor que me ha pasado en años. Siento que quiero protegerla, apoyarla, aprender de usted. Siento que... Hizo una pausa, luchando con palabras que claramente no había planeado decir. ¿Qué? Elena susurró. Siento que me estoy enamorando de usted. El silencio que siguió era tan denso que Elena podía escuchar su propio corazón latiendo. Había imaginado muchas posibles complicaciones de esta situación extraña, pero no esto. No una declaración tan directa y vulnerable de un hombre cuyo mundo era tan diferente al suyo. No me conoce lo suficiente para sentir eso, dijo finalmente. No, he visto cómo trabaja bajo presión extrema. He visto su compasión por personas que no pueden pagarle. He visto su coraje al enfrentar situaciones imposibles. He visto su integridad cuando podría haber sido más fácil comprometer sus valores. William la miró intensamente. He visto su alma, Elena, y es hermosa. Elena sintió lágrimas quemando sus ojos otra vez, pero esta vez no eran de frustración o desesperación, eran de algo más complejo. Esperanza mezclada con miedo, deseo mezclado con incertidumbre. Nuestros mundos son demasiado diferentes, murmuró. Tal vez esa diferencia es exactamente lo que ambos necesitamos. Elena lo miró, estudiando su rostro para cualquier señal de manipulación o falsedad, pero todo lo que vio era honestidad cruda y una vulnerabilidad que debe haber sido difícil para un hombre como él admitir. ¿Y si esto es solo porque estamos aislados juntos? ¿Qué pasa cuando regresemos al mundo real? Entonces lo averiguaremos juntos. William finalmente extendió su mano para tocar su mejilla suavemente. Pero Elena, creo que lo que siento por usted es real. Creo que es la cosa más real que he sentido en años. Elena cerró los ojos, permitiéndose por un momento imaginar lo que podría ser si él estuviera diciendo la verdad. ¿Podría realmente haber un futuro para una enfermera mexicana y un terrateniente rico? ¿Podría el amor ser suficiente para superar todas las barreras que el mundo pondría entre ellos? Un gemido desde la habitación contigua los recordó de su situación actual. El doctor Harrison necesitaba cuidado constante y todavía tenían al menos un día completo antes de que la ayuda médica pudiera llegar. «Tengo que cuidar al doctor», Elena dijo, pero no se movió de inmediato. «Lo sé». William bajó su mano de su rostro. «Pero Elena, piense en lo que le he dicho. No me dé una respuesta ahora, pero piénselo». Elena asintió, sintiendo como si toda su vida hubiera cambiado de dirección en el espacio de una conversación. Mientras se dirigía hacia la habitación del doctor Harrison, se dio cuenta de que William Mackenzie le había ofrecido algo que nunca había esperado tener. No solo esperanza para el futuro, sino la posibilidad de un futuro que incluía amor verdadero. Y por primera vez en años, se atrevió a preguntarse si tal vez, solo tal vez, se merecía algo así de bueno. La mañana del quinto día trajo consigo algo que ninguno había visto en casi una semana: sol. Los primeros rayos dorados se filtraron a través de las ventanas del hospital, iluminando un mundo transformado por la nieve, pero finalmente en calma. Elena despertó para encontrar que la fiebre del doctor Harrison había bajado significativamente durante la noche. Su respiración, aunque aún laboriosa, era más regular, y por primera vez en días parecía estar en un sueño reparador en lugar del delirio febril que los había preocupado tanto. «La crisis ha pasado», murmuró Elena mientras revisaba su pulso, sin darse cuenta de que William estaba despierto y observándola trabajar. «¿Cómo puede estar tan segura?», preguntó suavemente. Elena se sobresaltó ligeramente.
Había estado tan concentrada en su paciente que no había notado que William estaba despierto. Su temperatura, su respiración, el color de su piel, todo indica que su cuerpo está ganando la batalla. ¿Aún necesita los medicamentos que fueron a buscar Jack y Tom? Sí, definitivamente, pero ahora creo que vivirá para recibirlos. Elena se sentó en la silla junto a la cama del doctor, sintiendo por primera vez en días que podía relajarse ligeramente. William la estudió en la luz matutina. Había algo diferente en ella hoy, una tensión que no había estado allí antes, como si estuviera luchando con decisiones que no había tenido que considerar previamente. Elena comenzó cuidadosamente. ¿Durmió algo anoche? Un poco. Pero la verdad era que había pasado la mayor parte de la noche despierta, no solo cuidando al doctor Harrison, sino procesando todo lo que William le había dicho el día anterior. ¿En qué está pensando? Elena lo miró directamente, y William pudo ver que había llegado a algún tipo de resolución durante sus horas de vigilia. Estoy pensando en que ayer me ofreció cosas que nunca pensé que podría tener. Y estoy tratando de decidir si soy lo suficientemente valiente para creer que podrían ser reales. William se incorporó con cuidado, su pierna mucho mejor después de días de cuidado experto. ¿Qué la detiene? Elena se levantó y caminó hacia la ventana mirando el paisaje nevado que brillaba bajo el sol matutino. ¿Conoce la historia de mi familia, William? ¿Realmente la conoce? Solo lo que me ha contado. Elena fue silenciosa por un momento, entonces comenzó a hablar en una voz que era diferente, más formal, como si estuviera recitando hechos históricos en lugar de memorias personales. Mi padre era médico, no curandero, no partero, médico real, entrenado en la Ciudad de México. Mi madre era maestra, educada en un convento pero brillante, capaz de hablar 4 idiomas. Elena hizo una pausa. Eran personas respetadas en nuestra comunidad. William esperó, sintiendo que había más en esta historia. Cuando llegaron los problemas fronterizos, cuando comenzaron las disputas sobre territorio y derechos, mi padre trató de mantenerse neutral. Decía que un médico no podía tomar lados, tenía que cuidar a todos por igual. Elena se abrazó a sí misma. Esa neutralidad lo mató. ¿Cómo? Los soldados americanos no confiaban en él porque era mexicano. Los revolucionarios mexicanos no confiaban en él porque trataba soldados americanos heridos. Al final, ambos lados decidieron que era un traidor. Elena se giró para mirarlo. Lo mataron frente a nuestra casa, William. A él y a mi madre, porque ella trató de protegerlo. William sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Elena, lo siento. Tenía 17 años. Logré escapar solo porque una vecina me escondió hasta que las cosas se calmaron. Elena se acercó. ¿Sabe lo que aprendí de esa experiencia? ¿Qué? Que no importa cuán educado seas, cuán competente seas, cuán buena persona seas, si eres diferente, si no encajas limpiamente en las categorías que la gente entiende, serás visto como una amenaza. Elena lo miró intensamente. Y las amenazas son eliminadas. William comenzó a entender la verdadera profundidad de lo que le estaba pidiendo cuando le había ofrecido un futuro juntos. Elena, durante 9 años he sobrevivido manteniéndome en los márgenes, siendo útil pero no demasiado visible, siendo competente pero no amenazante, nunca aspirando a más de lo que se consideraba apropiado para alguien como yo. ¿Y ahora? Elena se sentó frente a él, sus ojos nunca dejando los suyos. Ahora usted me está pidiendo que abandone esa seguridad. Me está pidiendo que crea que puedo tener más, ser más, aspirar a más. Sí, ¿y si está equivocado? ¿Y si el mundo no ha cambiado tanto como usted cree? ¿Y si lo que está ofreciendo se convierte en otra forma de ponerme en peligro? William se acercó hasta que estaba lo suficientemente cerca para tomar sus manos. Entonces lo enfrentaremos juntos. Elena, no puedo prometerte que será fácil. No puedo prometerte que no habrá desafíos o que algunas personas no tendrán problemas con nosotros. Entonces, ¿por qué debería arriesgar todo?
Porque, William dijo suavemente, la alternativa es seguir viviendo una vida que es más pequeña de lo que merece. Porque usted merece ser vista, respetada, amada por quien realmente es, no por lo que otros piensan que debería ser. Elena sintió lágrimas quemando sus ojos. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para eso? Elena, usted es la mujer más fuerte que he conocido. Ha sobrevivido cosas que habrían destruido a personas menos extraordinarias. Ha mantenido su integridad y compasión a pesar de años de discriminación y dificultades. William apretó sus manos suavemente. Si puede sobrevivir todo eso sola, imagine lo que podríamos lograr juntos. Un sonido desde afuera los interrumpió. El sonido distinto de caballos acercándose rápidamente. Elena y William intercambiaron miradas antes de dirigirse hacia la ventana. Son Jack y Tom, William dijo con alivio evidente. Han regresado. Los dos hombres entraron poco después, cargados con suministros médicos que hicieron que Elena tuviera que contenerse para no llorar de alivio. Medicamentos, instrumental médico nuevo, incluso algunos alimentos frescos que habían conseguido en Billings. ¿Cómo está el doctor?, preguntó Jack mientras se quitaba su abrigo empapado. Mucho mejor, Elena respondió, pero estos medicamentos van a asegurar su recuperación completa. Mientras Elena se enfocaba en administrar los medicamentos al doctor Harrison, William habló en privado con sus hombres. ¿Cómo están las condiciones del camino? Mejorando rápidamente, patrón, reportó Tom. Para mañana, el camino principal a Billings estará completamente despejado. William asintió, pero algo en su expresión sugirió que esta noticia era agridulce. El fin del aislamiento significaba el regreso al mundo real, donde las conversaciones íntimas y las revelaciones vulnerables tendrían que enfrentar las realidades prácticas de sus situaciones muy diferentes. Esa tarde, mientras el doctor Harrison dormía pacíficamente bajo el efecto de medicamentos apropiados, Elena y William se encontraron solos por lo que ambos sabían podría ser la última vez en circunstancias tan íntimas. Mañana podremos salir de aquí, Elena dijo, sin sonar particularmente feliz por la noticia. Sí, ¿y entonces qué? William se acercó a ella. Eso depende de usted. Elena lo miró durante un largo momento, estudiando este hombre que había entrado en su vida como un extraño herido y que ahora le estaba ofreciendo la posibilidad de un futuro completamente diferente. Si acepto su oferta, el trabajo en su rancho, ¿cómo funcionaría exactamente? Tendría su propia casa, cerca de la casa principal, pero con completa privacidad. Un salario que le permitiría vivir cómodamente e incluso ahorrar dinero. Respeto de todos mis empleados, me aseguraría de eso. ¿Y lo otro? Lo que me dijo ayer sobre sus sentimientos. William fue cuidadoso con su respuesta. No hay presión, Elena. Si viene al rancho, será como empleada respetada nada más. Si alguna vez quiere que sea algo más, será completamente su decisión. Elena apreciaba su cuidado, pero también lo encontraba frustrante. ¿Esa es realmente la forma en que quiere que sea? Lo que quiero es irrelevante si no es lo que usted quiere también. Elena caminó hacia él hasta que estuvieron muy cerca. ¿Qué quiere, William? Realmente. William la miró a los ojos, y Elena pudo ver toda su vulnerabilidad en esa mirada. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que está a salvo. Quiero trabajar cada día para construir algo de lo que ambos podamos estar orgullosos. Quiero conocerla mejor, sus esperanzas, sus sueños, sus planes para el futuro. Y quiero amarla si me lo permite. Quiero que me ame también, si es posible. Elena sintió como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días y finalmente pudiera exhalar. William, ¿sí? Creo que ya estoy empezando a amarlo también. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como algo precioso y frágil. William extendió su mano para tocar su rostro y esta vez Elena no se apartó. ¿Significa eso que considerará mi oferta? Elena cerró los ojos.
sintiendo el peso de una decisión que cambiaría toda su vida. Cuando los abrió otra vez, había una nueva determinación en ellos. Sí, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primero, quiero ayudar a mantener el hospital de Copper Creek funcionando. No puede ser la única opción. Estas personas necesitan atención médica. Acordado. De hecho, había estado pensando en eso también. Segundo, quiero ser reconocida como la profesional médica del rancho, no solo como una asistente. Si voy a hacer el trabajo, quiero el título y el respeto que viene con él. William sonrió. También acordado. Tercero, Elena hizo una pausa, reuniendo coraje para su demanda final. Si esto va a funcionar entre nosotros personalmente, tiene que ser como iguales. No el rico terrateniente y su empleada mexicana agradecida, como iguales. William estudió su rostro cuidadosamente. ¿Y si le digo que ya la veo como mi igual? ¿Que en muchas formas la considero superior a mí? Entonces tendría que preguntarme por qué. Porque usted ha mantenido su humanidad y compasión a pesar de enfrentar dificultades que yo nunca he conocido. Porque toma decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es rentable. Porque cuando mira a las personas, ve sus almas, no sus cuentas bancarias. Elena sintió algo soltarse en su pecho, una tensión que había estado cargando durante años. ¿Realmente cree eso? Lo sé. Elena tomó una respiración profunda, sintiendo como si estuviera a punto de saltar desde un acantilado. Entonces acepto. Trabajo en su rancho, mantener el hospital aquí funcionando, y hizo una pausa, mirándolo directamente, y ver a dónde nos lleva esto entre nosotros. William sintió una oleada de algo que no había experimentado en años. Alegría pura, sin complicaciones. ¿Está segura? Estoy aterrada, Elena admitió. Pero sí, estoy segura. William se acercó más. Elena, ¿puedo...? Ella supo lo que estaba preguntando antes de que terminara la pregunta. En respuesta, se acercó y levantó su rostro hacia el suyo. El beso fue gentil al principio, tentativo, como si ambos tuvieran miedo de que fuera demasiado frágil para durar. Pero cuando Elena respondió, envolviéndolo con sus brazos, se profundizó en algo que hablaba de promesas y posibilidades que ninguno había esperado encontrar. Cuando se separaron, William apoyó su frente contra la de ella. No puedo creer que esto sea real. Yo tampoco, Elena susurró, pero quiero que lo sea. Incluso si es difícil, incluso si hay desafíos. Elena pensó en sus padres, que habían arriesgado todo por amor y por hacer lo correcto. Pensó en los años que había pasado viviendo una vida más pequeña de la que había soñado, y pensó en la posibilidad de finalmente tener algo que valiera los riesgos. Especialmente entonces, dijo firmemente. Afuera, la nieve continuaba derritiéndose bajo el sol de la tarde, creando pequeños arroyos que corrían hacia valles más grandes. Era como si todo el mundo estuviera despertando después de un largo sueño invernal. Y adentro del pequeño hospital, dos personas que habían llegado como extraños estaban haciendo planes para un futuro que ninguno había imaginado una semana antes. Un futuro construido no sobre las diferencias que los separaban, sino sobre los valores y sueños que compartían. 3 meses después, cuando las promesas enfrentan la realidad, mayo de 1886, Rancho Mackenzie, Montana. La primavera había llegado a Montana con una explosión de color que Elena nunca había esperado. Desde la ventana de su pequeña pero cómoda casa, en la propiedad del Rancho Mackenzie, podía ver campos verdes que se extendían hacia montañas que aún tenían coronas de nieve. Era un contraste hermoso con la monotonía blanca que había definido sus primeros días con William. Un golpe suave en su puerta la sacó de sus pensamientos matutinos. «Elena, ¿está lista?» La voz de William tenía la calidez que había crecido para amar durante los últimos 3 meses. «Casi», respondió haciendo ajustes finales a su vestido nuevo. No de lujo, pero de mejor calidad que cualquier cosa que había poseído antes. Hoy era un día importante.
la gran apertura oficial del nuevo hospital de Copper Creek, financiado por la Fundación Mackenzie que William había establecido. Cuando abrió la puerta, William estaba esperando con 2 caballos ensillados y una sonrisa que aún tenía el poder de acelerar su corazón. «Buenos días, doctora Rodríguez», dijo con una formalidad juguetona que había adoptado desde que ella había comenzado a ser reconocida oficialmente como la profesional médica principal de la región. «Buenos días, señor Mackenzie», Elena respondió, jugando su juego mientras aceptaba su ayuda para montar. El viaje a Copper Creek tomó 1 hora, y Elena usó el tiempo para reflexionar sobre cuánto había cambiado su vida. Los primeros días en el rancho habían sido un ajuste difícil. Algunos de los empleados habían sido escépticos sobre una mujer mexicana en una posición de autoridad, y había habido momentos de tensión que requirieron toda su fuerza interior para superar. Pero William había sido consistente en su apoyo, nunca permitiendo que alguien la tratara con menos respeto del que merecía. Y gradualmente, a medida que su competencia médica se hizo evidente, salvando la vida de un vaquero después de un accidente grave, tratando exitosamente una epidemia de influenza que había amenazado toda la región, había ganado no solo aceptación, sino respeto genuino. ¿Nerviosa?, William preguntó mientras se acercaban al pueblo. «Un poco», Elena admitió. «Es una responsabilidad grande. Usted estará perfecta. Siempre lo está cuando se trata de cuidar a las personas». Elena sonrió ante su confianza, pero por dentro sabía que había más en juego hoy que solo la apertura del hospital. En las últimas semanas había comenzado a escuchar rumores, susurros sobre la mexicana de Mackenzie, y especulaciones sobre la naturaleza exacta de su relación con William. No habían hecho ningún anuncio público sobre sus sentimientos mutuos, pero tampoco habían sido particularmente discretos. William la visitaba en su casa la mayoría de las tardes. Cenaban juntos regularmente, y cualquiera que los viera juntos podía ver que había algo profundo creciendo entre ellos. «William», Elena dijo cuando Copper Creek apareció en el horizonte, «¿está preparado para las preguntas que la gente va a hacer hoy?» «¿Qué tipo de preguntas?» «Sobre nosotros, sobre por qué un terrateniente rico está gastando tanto dinero en un pueblo pobre, sobre por qué está trabajando tan estrechamente con una enfermera mexicana». William la miró seriamente. «¿Está preocupada por lo que van a decir?» «Estoy preocupada por cómo podría afectarle a usted, a su reputación, su negocio». William detuvo su caballo y giró para enfrentarla completamente. «Elena, ¿recuerda lo que me prometió hace 3 meses? ¿Qué específicamente? Que íbamos a ser iguales en esto, que íbamos a enfrentar cualquier desafío juntos». Elena asintió, recordando la conversación. «Entonces, deje de preocuparse por proteger mi reputación a expensas de la nuestra», William dijo firmemente. «Mi reputación no vale nada si está construida sobre negarte o minimizar lo que significas para mí». Elena sintió una oleada de amor por este hombre que consistentemente elegía su bienestar sobre las expectativas sociales. «¿Qué significa para usted exactamente?» William sonrió, una expresión que era medio diversión y medio exasperación cariñosa. «¿Realmente necesita preguntarlo? Tal vez quiero escucharlo otra vez. Usted significa que me despierto cada mañana agradecido de que esté en mi vida. Significa que quiero construir un futuro que sea digno de ambos. Significa...» William hizo una pausa, como si estuviera tomando una decisión importante. «Significa que quiero casarme con usted, Elena Rodríguez, si me acepta». Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido. Habían hablado sobre el futuro, habían hecho planes, habían explorado cuidadosamente los sentimientos crecientes entre ellos. Pero esto era la primera vez que William había mencionado matrimonio directamente. «¿Es esa una propuesta?», preguntó, su voz apenas audible. «Es una conversación sobre una propuesta», William respondió cuidadosamente.
porque antes de hacer la pregunta oficialmente, necesito saber si está lista para ese nivel de compromiso público. Elena miró hacia Copper Creek, pensando en todo lo que el matrimonio con William Mackenzie significaría. Significaría seguridad financiera, posición social, la capacidad de hacer cambios reales en la comunidad, pero también significaría escrutinio constante, críticas de aquellos que no aprobaran su unión y la responsabilidad de representar no solo a sí misma, sino a todas las mujeres mexicanas que podrían seguir su ejemplo. Elena, William dijo suavemente, mire hacia mí. Cuando lo hizo, vio en sus ojos la misma vulnerabilidad que había visto esa primera noche, cuando estaba herido, y dependía completamente de su cuidado. No necesito una respuesta ahora, continuó, pero necesito saber si es algo que podría querer, eventualmente. Elena pensó en la conversación que había tenido con el doctor Harrison la semana anterior, cuando finalmente había estado lo suficientemente recuperado para discusiones serias. Le había dicho que estaba orgulloso de lo que había logrado, pero más importante, que estaba orgulloso de cómo había mantenido su integridad mientras alcanzaba sus sueños. Doctora Harrison me dijo algo interesante la semana pasada, Elena dijo. ¿Qué? Me dijo que mis padres habrían estado orgullosos de verme tomar riesgos por amor, pero solo si eran los riesgos correctos con la persona correcta. ¿Y? Elena alcanzó y tomó la mano de William. Creo que usted es la persona correcta, William. Creo que esto es el riesgo correcto. Eso significa que sí, quiero casarme con usted, eventualmente, cuando ambos estemos completamente seguros de que estamos listos para todo lo que vendrá con eso. William levantó su mano a sus labios y la besó suavemente. ¿Sabe lo feliz que me hace? Espero que tanto como me hace feliz a mí. Continuaron hacia Copper Creek en un silencio cómodo, cada uno perdido en pensamientos sobre el futuro que estaban construyendo juntos. Cuando llegaron al pueblo, Elena se sorprendió de ver cuánta gente había venido para la apertura del hospital. No solo residentes locales, sino personas de pueblos vecinos, incluso algunos funcionarios del gobierno territorial. ¿Esperaba tanta gente?, Elena preguntó mientras desmontaban. Esperaba interés, pero esto es más de lo que había anticipado, William admitió. Se acercaron al nuevo edificio del hospital, pequeño pero bien construido, con equipamiento médico moderno que Elena había ayudado a seleccionar. Una cinta roja cruzaba la entrada principal esperando ser cortada. El doctor Harrison, que había viajado desde Billings específicamente para esta ocasión, se acercó con una sonrisa amplia. Elena, mi querida, ¿está lista para esto? Tan lista como puedo estar, Elena respondió, abrazando al hombre que había sido su mentor y salvavidas durante tantos años. Señor Mackenzie, el doctor Harrison se dirigió a William. Lo que han logrado aquí es extraordinario. Un hospital completamente equipado, una clínica móvil para emergencias remotas y un programa de entrenamiento para asistentes médicos locales. Es más de lo que esperaba cuando comenzamos a planear esto. El crédito es de Elena, William respondió inmediatamente. Estas fueron sus ideas, su visión. Yo solo proporcioné los recursos. Elena sintió una oleada de amor por él otra vez. Incluso en un momento público como este, se aseguraba de que recibiera el reconocimiento que merecía. El alcalde de Copper Creek, un hombre llamado Patterson, que inicialmente había sido escéptico sobre el proyecto, se acercó al pequeño grupo. «Doctora Rodríguez, ¿está lista para el discurso?» Elena sintió un momento de pánico. ¿Discurso? Solo unas palabras sobre lo que este hospital significa para la comunidad, Patterson explicó. Después de todo, usted es quien lo va a dirigir. Elena miró hacia William, que le dio una sonrisa de aliento. «Usted puede hacer esto», murmuró. Elena se dirigió hacia el frente del edificio, donde se había improvisado un pequeño podio. Miró a la multitud, caras familiares de Copper Creek, pero también muchas desconocidas. Vio curiosidad en algunos ojos, escepticismo en otros, pero también esperanza en muchos. «Amigos», comenzó,
su voz más fuerte de lo que había esperado. Hace 6 meses, este pueblo estaba muriendo. Las familias se iban porque no había trabajo, no había esperanza, no había futuro. Murmullos de acuerdo vinieron de la multitud. Hoy estamos aquí para abrir no solo un hospital, sino un símbolo de lo que es posible cuando las personas se unen alrededor de una visión común. Elena hizo una pausa, mirando hacia William. Esta institución existe porque alguien decidió que las vidas en Copper Creek tenían valor, que merecían el mismo cuidado médico que las personas en ciudades grandes. Aplausos comenzaron a esparcirse por la multitud. Pero más importante, Elena continuó, este hospital existe porque esta comunidad demostró que vale la pena salvarla. En los próximos meses y años no voy a ser solo su doctora, voy a ser su vecina, su compañera en construir un futuro que nuestros hijos puedan estar orgullosos de heredar. Los aplausos se hicieron más fuertes y Elena pudo ver lágrimas en algunos ojos. Así que hoy, cuando cortemos esta cinta, no estamos solo abriendo un hospital. Estamos declarando que Copper Creek tiene futuro, que sus familias tienen esperanza y que juntos podemos superar cualquier desafío que venga. Elena levantó las tijeras que le habían dado. Declaró oficialmente abierto el hospital comunitario de Copper Creek. Mientras cortaba la cinta, la multitud erupcionó en aplausos y vítores. Elena sintió lágrimas en sus propios ojos mientras veía las caras sonrientes alrededor de ella. Estas personas que habían estado al borde de la desesperación 6 meses atrás, ahora tenían algo que muchas comunidades rurales nunca tenían: acceso a atención médica real. William se acercó y tomó su mano, apretándola suavemente. «Estoy orgulloso de usted», murmuró en su oído. «Estoy orgullosa de nosotros», Elena respondió. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de tours del hospital, reuniones con funcionarios locales y conversaciones con residentes que expresaron su gratitud. Elena estaba agotada pero exhilarada cuando finalmente ella y William comenzaron el viaje de regreso al rancho esa tarde. «¿Cómo se siente?», William preguntó mientras cabalgaban bajo el cielo del atardecer de Montana. «Como si acabáramos de cambiar el mundo», Elena respondió. «Al menos nuestro pequeño pedazo de él. Es solo el comienzo, ¿sabe?». «¿Qué quiere decir?», William sonrió. «He estado hablando con algunos otros terratenientes en la región. Hay interés en expandir este modelo: hospitales comunitarios, programas médicos móviles, entrenamiento para asistentes locales». Elena lo miró con asombro. «¿Habla en serio?». «Completamente. Elena, lo que hemos hecho aquí ha capturado la atención de personas muy importantes. Ella hablando de financiamiento territorial, posiblemente incluso fondos federales para expandir el programa». Elena sintió como si fuera a desmayarse de la alegría. Eso significaría que podría supervisar el desarrollo médico de toda esta región de Montana. Significaría un título oficial, reconocimiento territorial, la oportunidad de entrenar a docenas de otros profesionales médicos. Elena se detuvo su caballo completamente. «William, ¿está diciendo lo que creo que está diciendo?». «Estoy diciendo que la mujer que conocí durante esa tormenta, la mujer que se negó a dejar morir a un extraño, que luchó contra todo pronóstico para salvar vidas, esa mujer tiene la oportunidad de cambiar la medicina fronteriza para siempre». Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. «¿Y usted? ¿Qué pasa con el rancho? ¿El rancho estará bien? Tengo buenos capataces y honestamente he descubierto que hay más satisfacción en construir algo que ayude a las personas que en simplemente acumular más territorio». Elena desmontó y caminó hacia él, esperando hasta que él también desmontara antes de abrazarlo completamente. «Te amo», susurró contra su pecho. «Te amo tanto que a veces me asusta». «Yo también te amo», William respondió, abrazándola con fuerza. «Y Elena, sobre esa conversación que tuvimos esta mañana». Elena se separó para mirarlo.
¿Sí? William se arrodilló en la hierba de la pradera, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Elena Rodríguez, ¿me haría el honor de casarse conmigo? ¿De ser mi esposa, mi compañera, mi igual en todo lo que hacemos? Elena miró el anillo, simple pero hermoso, claramente elegido con cuidado. Y entonces miró al hombre que lo ofrecía. 6 meses atrás, había estado al borde de la desesperación, considerando opciones que habrían destruido todo lo que valoraba sobre sí misma. Ahora estaba siendo propuesta por un hombre que no solo la amaba, sino que respetaba sus sueños y la apoyaba en lograrlos. Sí, dijo, su voz clara y fuerte en el aire de la tarde. Sí, William Mackenzie, me casaré contigo. Mientras él deslizaba el anillo en su dedo, Elena pensó en sus padres, que habían arriesgado todo por amor y por hacer lo correcto. Pensó en los años que había pasado sintiendo que tenía que hacer sus sueños más pequeños para encajar en las expectativas del mundo, y se dio cuenta de que a veces, solo a veces, el mundo estaba listo para cambiar cuando las personas correctas encontraban el coraje para cambiarlo. Cuando William se levantó y la besó bajo el cielo infinito de Montana, Elena supo que su historia estaba apenas comenzando. Una historia de amor que había crecido desde las circunstancias más improbables en algo que transformaría no solo sus propias vidas, sino las vidas de innumerables otros que se beneficiarían de su compasión compartida y su determinación de construir un mundo mejor. La tormenta que los había unido se había convertido en el fundamento de un amor que duraría toda la vida y un legado que cambiaría la frontera americana para siempre. 2 años después, 1888, el doctor Elena Mackenzie cerró su diario médico después de anotar los detalles de su último paciente del día. Afuera de su oficina, en el ahora ampliado Hospital Regional de Copper Creek, podía escuchar las voces de los estudiantes en el programa de entrenamiento médico que había desarrollado. Jóvenes hombres y mujeres de todas las herencias étnicas que estaban aprendiendo a brindar atención médica competente a las comunidades fronterizas. Un golpe suave en su puerta la interrumpió. «Doctora Mackenzie, su esposo está aquí». Elena sonrió ante las palabras. Incluso después de 1 año de matrimonio, las palabras «su esposo» aún tenían el poder de hacerla feliz. William entró con una sonrisa y un ramo de flores silvestres. «¿Lista para ir a casa?» «Más que lista», Elena respondió, aceptando tanto el beso como las flores que él le ofreció. Mientras caminaban juntos hacia sus caballos, Elena miró hacia atrás al hospital que se había convertido en el centro de un programa médico que ahora servía a más de 20 pueblos en Montana y los territorios circundantes. Era más de lo que había soñado, incluso en sus momentos más optimistas. «¿En qué está pensando?», William preguntó, notando su expresión reflexiva. «En tormentas», Elena respondió. «En cómo a veces las cosas que parecen más destructivas terminan llevándonos exactamente donde necesitamos estar». William tomó su mano mientras montaban hacia su casa. La casa que habían construido juntos, donde el estudio médico de Elena ocupaba tanto espacio como la oficina del rancho de William. ¿Se arrepiente de algo? Elena consideró la pregunta cuidadosamente, pensando en todo lo que había ganado y perdido en los últimos 2 años. «No», dijo finalmente, «ni una sola cosa. Ni siquiera de casarse con un terrateniente arrogante que pensaba que sabía todo sobre el mundo». Elena rió, una sonora llena de alegría genuina. «Especialmente no de eso, aunque», añadió con una sonrisa traviesa, «todavía está trabajando en la parte arrogante. Tendré toda la vida para mejorar en eso», William respondió, levantando su mano a sus labios para besar su anillo de bodas. Mientras cabalgaban hacia casa bajo el cielo infinito de Montana, Elena pensó en María González, que había regresado a Copper Creek con sus hijos después de escuchar sobre las nuevas oportunidades en el pueblo. Pensó en el doctor Harrison,
que ahora dirigía una escuela de medicina en Billings que específicamente reclutaba estudiantes de herencias diversas. Pensó en todos los pacientes que había salvado, todas las vidas que había mejorado, todos los futuros que había ayudado a hacer posibles. Y pensó en la mujer hambrienta y desesperada que había abierto la puerta del hospital esa noche de tormenta, sin saber que estaba a punto de salvar no solo la vida de un extraño, sino también su propia alma. A veces, reflexionó Elena mientras el sol se ponía sobre su nueva vida, los finales más felices crecen de los comienzos más desesperados. Y a veces, solo a veces, el amor es lo suficientemente fuerte para cambiar no solo dos vidas, sino el mundo entero a su alrededor. La historia de Elena y William se había convertido en algo más grande que ellos mismos, una leyenda susurrada en pueblos fronterizos sobre cómo el amor verdadero y la compasión compartida podían transformar incluso las circunstancias más imposibles en algo hermoso. Y mientras cabalgaban hacia casa juntos, ambos sabían que su historia estaba lejos de terminar. Era, en cambio, solo el comienzo de una vida construida sobre la promesa de que cuando las personas correctas se encuentran en el momento correcto, pueden cambiar el mundo, una vida a la vez. Una decisión compasiva a la vez, un acto de amor a la vez.